Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos. Deseo que Dios les bendiga y les guarde junto a sus familias. Y le damos nuevamente gracias al Creador por estar en esta clase, la clase número 10 de la Parashat Miketz. ¿Qué quiere decir esto en español? Al cabo. Principalmente porque al comenzar la porción da énfasis en estas dos palabras diciendo al cabo. Esto está en Génesis capítulo 41, verso 1 hasta el capítulo 44, verso 17. Y además, como toda la semana envío la porción, está también la sección de los profetas y del Nuevo Testamento. Y el tema que vamos a hablar de los procesos de Yosef, o en español, de José. La semana pasada vimos los sueños que tuvo José. ¿Qué aprendimos ahí? A que debemos tener cuidado en la interpretación del sueño. Nos enfocamos de los sueños que podíamos tener despiertos, ¿verdad? Al momento de imaginar o anhelar algo, o cuando vamos a dormir y tenemos diferentes sueños. Hay sueños que Dios los revela eh, y que son profecías de menor grado, y por otro lado, hay hay sueños que nacen desde tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Que es información que tú guardaste durante la semana o cosas que viste durante el día y después en la noche los vienes a soñar. Es por ello que debemos tener mucho cuidado al entender un sueño o más bien interpretar un sueño. Porque un sueño sigue siendo un sueño si éste no se interpreta. Es como que yo le enviara una carta y usted no la leyera. Por ende, es necesario que usted tenga que leer la carta. ¿Y qué quiero decir con esto? De que es menester de que usted interprete el sueño, porque si no lo interpreta es como una carta no leída. Esto es lo que dice uno de los libros judíos llamado el Talmud, que el sueño que no se interpreta es como una carta no leída. Por lo tanto, debemos tener claro esto, que todo lo que uno sueña debe tener su interpretación. Y tal como se interpreta un sueño, es como va a suceder. Además, no debemos contarle los sueños a cualquier persona. No debemos contarle nuestros sueños a aquella persona que a lo mejor nos odia o nos tiene rencor o rabia o molestia o envidia. No podemos contarle nuestros sueños a aquellas personas, como lo hizo en este caso José, que sus hermanos lo odiaban. Debemos contarle nuestros sueños a personas de confianza o a nuestros seres queridos, a una persona que nosotros amemos. A esta persona debemos contarle nuestro sueño. ¿Por qué? Porque el sueño va a venir con un grado de profecía de parte de Dios, porque es una manifestación de Dios revelarse a través de sueños. ¿Ya? Así que esto es una pequeña introducción que va conectado también con la porción de esta semana, porque vemos en este estudio semanal de que Paró, se le dice en hebreo, en español se le dice Faraón, tuvo también sueños. Y aquí nos damos cuenta que Dios le puede revelar sueños a cualquier persona, pero va a depender de quién tenga la capacidad de interpretarlo. Había una cierta ocasión de un varón que le contaban sueños y este hombre le debían pagar por cada interpretación. Le iban y le decían el sueño y tal como este interpretador de sueño lo decía, así se cumplía. Y llegó un momento de que este varón, debido a que él hacía negocios con estos sueños, llegó un momento que él tuvo que morir y murió de una forma terrible. Entonces aquí nos damos cuenta de que es muy importante la interpretación del sueño. Debemos tener la capacidad de interpretarlo a la luz de las escrituras. Y ahora vamos a leer el texto de estudio que está en Génesis capítulo 41 y vamos a tocar estos versos que usted ve en la pantalla.
el verso número 1. ¿Cómo se llama la porción? Miketz, que quiere decir al cabo. Y es lo que vamos a leer en el verso 1. Al cabo de 2 años cumplidos, o sea, 2 años después de que Joseph interpretara los sueños del panadero y el copero en la prisión, paró, entre paréntesis el faraón, es lo mismo, soñó que estaba parado a la vera del río Nilo. Es aquí donde menciona al cabo de 2 años cumplidos. La pregunta es, ¿por qué 2 años? ¿Fueron realmente 2 años? Desde que José tuvo su sueño hasta que se cumplió y sus hermanos se arrodillaron delante de él, pasaron 22 años. Todo lo que tuvo que pasar José. Y esto es netamente de lo que debemos entender de que sus hermanos interpretaron de una mala forma su sueño, lo cual tardó 22 años en cumplirse. Ahora el verso 1, ¿por qué dice al cabo de 2 años? Porque José o Joseph tuvo que vivir diversos procesos, que es el tema de hoy, diversos procesos, lo cual los vamos a detallar en esta ocasión. Primero tuvo que esperar 22 años para que se cumpliera este sueño de que iba a ser un personaje importante, donde sus hermanos lo iban a reverenciar. Pero ¿por qué dice al cabo de 2 años? Porque si nosotros conectamos la porción de la semana pasada, cada vez que su padre Jacob o Israel le pedía que fuera donde sus hermanos, José le daba un informe negativo de todo lo que sus hermanos hacían. Por lo tanto, él cometió algo que se conoce en el pueblo judío como lashon hará. Y el lashon hará en español es la mala lengua, la calumnia. Por ende, José, cada vez que estaba con sus hermanos, daba un informe negativo de ellos. Y muchas de las ocasiones José, lo malo que hacía, hablaba mal porque no conocía a cabalidad la situación de ellos o qué era lo que estaban haciendo. Y al no conocer a cabalidad lo que ellos hacían, cometía la shonará. Y todo esto repercutió en que José fuera llevado aproximadamente 10 años a la cárcel por hablar mal de sus 10 hermanos. Interesante esto, porque nosotros lo leemos en la escritura tradicional y nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte dice esto. Pero cuando nosotros estudiamos la Torá, hay pequeños comentarios que nos arrojan esta información, lo cual nos va a nutrir de todo esto y vamos a entender lo que acabo de mencionar, lo que acabo de decir. Entonces, él estuvo, José, 10 años en la cárcel, 10 años en prisión. Ahora, ¿por qué dice en el verso 1 al cabo de 2 años cumplidos? Porque si José, el panadero, se hubiera acordado antes, el copero más bien, perdón, se hubiera acordado antes en decirle a Faraón que había un joven, José, que interpretaba sueños, lo más probable es que José se hubiese convertido en un interpretador de sueños y hubiera cobrado por cada interpretación. Entonces, cuando el verso 1 dice al cabo de 2 años cumplidos, estábamos diciendo que estuvo 10 años, después del 11 al 12, al cabo de estos 2 años, es que Faraón tiene un sueño.
Interesante analizar la historia detrás de la historia. Todo lo que os he mencionado es la historia detrás de la historia, lo cual es la tradición oral de Israel, que nos viene a complementar lo que analizamos. Entonces, aquí vemos que Faraón tuvo un sueño. Y es curioso saber que lo que él vio eran dos vacas, una flaca y una gorda, una raquítica y una más contundente. Él vio dos vacas que subían del río Nilo. Y cuando nosotros leemos río Nilo, usualmente este río en ese periodo acostumbraba a desbordarse. Y cuando se desbordaba este río, iban los egipcios a adorar porque encontraban que este río era realmente una maravilla de sus dioses. Interesante esto. Ahora bien, ¿por qué él soñó con una vaca? ¿Por qué Dios no le reveló quizá un cordero? Recordando que los corderos para los egipcios era una deidad para ellos. ¿Por qué vio una vaca? Todo estos nos enseñan códigos que José tuvo la sabiduría de poder interpretar. Él tuvo la capacidad de interpretar todos los sueños que Dios le reveló. Y no cualquiera lo tiene. Entonces José estuvo en total 12 años en la cárcel. Y, y cuando ya pasaron estos 2 años cumplidos, Faraón tuvo un sueño y fue tal que tuvo otro sueño y después soñó con unas, si no me equivoco, con unas espigas. Y también sucede lo mismo, que una se come a otra. Y él mandó incluso a todos los interpretadores de sueños, astrólogos, a todas las personas en Egipto que se encontraran con la capacidad de poder interpretar el sueño y él no pudo hallar a ninguno. Ninguno de los egipcios astrólogos, magos, incluso habían egipcios magos, ninguno pudo tener la osadía de interpretar el sueño que tenía el faraón. Y cada vez que venía un hechicero, él sabía que este tal no lo interpretaba como debiera ser. Lo interpretaba diferente como él lo había recibido, porque incluso Faraón había recibido la interpretación. Interesante esto, muy hermoso. Y aquí vemos que al cabo de 2 años, que en realidad habían sido 12 años que él estuvo en la cárcel. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Porque hubo un hombre que lo inculpó de haberse acostado con su mujer, Potifar, y esta mujer había previsto de que iba a tener una descendencia de José. ¿Y cómo lo previó? A través de la astrología. Los egipcios usualmente en ese contexto acostumbraban y estudiaban los astros. Por eso dice la tradición oral que a través de la astrología ella pudo darse cuenta que iba a tener descendencia a través de José. Lo que esta mujer, esposa de Potifar, no sabía es que iba a ser su hija la que iba a casarse con José, no ella misma. Por ende, José tuvo otra tentación en la casa de Potifar. Fue un año tentado por una mujer, el cual quería toda a costa dormir con él. Un año estuvo que aguantar José para no estar con esta mujer. Incluso lo que dice el Midrash es que él estuvo a punto de intimar con esta mujer, pero se escapó, es lo que dice la Biblia, que él huyó, se escapó. Y inculpó a José de que este varón había tratado de abusar de ella, lo cual Potifar lo envía a la cárcel y está en la cárcel 12 años. En la casa de Potifar Dios los bendijo de gran manera, después fue llevado a la cárcel y en la cárcel también Dios los bendijo y halló gracia delante del jefe principal de la cárcel.
y también fue nuevamente un administrador. Y ahora vamos al 12, al 14. Creo que me pasó un verso, pero después lo voy a corregir. Y allí con nosotros había un joven hebreo, un sirviente del maestro de Matafaris, quien también Matafaris eh, era el copero, y si el copero, a quien se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños, interpretó a cada uno conforme a su sueño. Este joven hebreo, judío, José, tuvo la capacidad de interpretar cada sueño tanto del panadero como del copero. Y tal como nos interpretó, efectivamente así ocurrió. Es lo que enseñábamos. Tal como se interprete el sueño, así va a ocurrir. Por eso debemos tener cuidado a quién se los contamos. Ya tiene que ser una persona que tenga la capacidad de entender los códigos de la escritura, los códigos de la Torá, para interpretarlo de una forma de bendición para su vida. A mí me restituyó usted a mi puesto e hizo colgar al otro. Al panadero lo hizo colgar, en cambio, al copero le restituyó su puesto. Y algo que señala el copero, que se cumplió el sueño que interpretó José. Ahora vamos al verso 36. Dicha provisión será la reserva de la tierra. ¿Qué pasó aquí? Contextualizando un poco. Sí, dígame. Sí, adelante. Sí, sí. Ah, porque él también recibió de parte de Dios la interpretación. O sea, él tuvo los sueños, pero tuvo otra experiencia espiritual donde él pudo interpretar el sueño, lo pudo codificar. Por eso cada vez que venían los magos y hechiceros, ninguno podía porque no se ajustaba a la interpretación que él ya tenía. Él la recibió directamente del cielo. En este caso Dios tuvo misericordia de él porque Dios quería nombrar virrey a José, por eso le dio la interpretación. Entonces, cuando José vino a interpretar el sueño, tuvo la capacidad incluso de corregirlo. Por ejemplo, hubo un instante que este faraón manipuló el sueño para probar a José. Y José le decía, no, tú me estás malinterpretando el sueño, no es así el sueño, y lo corregía al faraón, porque resulta que José tenía la presencia divina y la presencia divina le iba revelando todo el sueño, le iba ayudando en la interpretación. Entonces, cuando Faraón manipulaba algunas palabras, la presencia divina, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios le revelaba y le decía, no, él te está interpretando mal, y él decía, no es así. Incluso José estaba lleno del Ruach HaKodesh. Por eso tenía esa sabiduría tal. Exacto. Así es. De nada, hermanito. Cualquier duda nomás me preguntan y si para terminar esto rapidito lo podemos hacer al final y nos quedamos otro ratito más, ¿ya? Así que excelente pregunta igual, hermanito. Amén. De nada, no se preocupe, estamos para servir. Entonces, interesante pregunta y vamos ahora al verso 36. Entonces el copero se acordó, ¿cierto? Se acordó de José y lo mandaron a llamar. Es curioso que cuando mandaron a llamar a José, no lo quise poner todo en esta diapositiva porque en realidad no iba a durar más tiempo, dice que a José lo rasuraron y le dieron nuevas vestiduras. ¿Por qué la rasuraron? Porque él estaba cumpliendo un voto nazareo. Es interesante porque en el Antiguo Testamento no hay nada en relación a que se cumpla el voto nazareo. Pero ¿por qué lo estaba cumpliendo? Porque algo que existía desde tiempos remotos era la transmisión oral del pueblo de Israel de generación en generación. Y él por eso no se
rasuró. Él por eso no se rasuró. ¿Ya? Entonces, todos estos 2 años, él le creció la barba y cuando se presentó delante del rey, él se rasuró su pelo, su cabellera y se presentó de una forma correcta delante del faraón. Lo hizo, obviamente, porque era una persona de muy noble y muy importante en la región de Egipto. Entonces, José le interpreta el sueño y leemos en el 36 que le da además la forma en cómo él podía abarcar estos 7 años de bendición y estos 7 años de carestía. Y le sugiere lo siguiente en el verso 36. Dice, dicha provisión será la reserva de la tierra contra los 7 años de carestía que habrá en la tierra de Egipto, de modo que la tierra no sucumba por el hambre. Y hay que analizar que Faraón nunca le pidió la sugerencia eh, para poder aterrizar este sueño y darle una solución. José mismo le da esta sugerencia y le da este consejo. El consejo pareció bueno a Paró, dice acá, y a todos sus sirvientes. Dijo Paró a sus sirvientes, ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este, en quien se encuentre el espíritu de Elohim? O sea, interesante, ¿por qué dice el espíritu de Elohim? Porque el Midrash dice, la tradición oral, que estaba el Ruach HaKodesh sobre José. Por eso él podía interpretarlo de una forma correcta e incluso corregir cuando Paró manipulaba el sueño. Y aquí se dio cuenta Paró que el Ruach HaKodesh estaba con él. La pregunta es, ¿en cuánto está en nosotros el Ruach HaKodesh? Que tengamos esa sabiduría, ese conocimiento que él tuvo. Joseph, virrey, aquí vemos, Joseph, virrey de Egipto, los 7 años de abundancia, este es un título. Paró le dijo a Joseph, puesto que Elohim te hizo saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Interesante. No hay entendido ni sabio como tú. Se dio cuenta Paró que realmente estaba el espíritu de Elohim sobre Joseph. Incluso los súbditos de Paró dudaron de que realmente tuviera la capacidad de poder llevar este cargo y este poder sobre todo Egipto. Porque primero era traer abundancia y que realmente él pudiera administrarlo y pudiera suplir los 7 años de carestía. Pero se dio cuenta Paró que realmente tenía esta sabiduría de parte de Dios. ¿Y sus súbditos qué hicieron? Hicieron una prueba, que si realmente él era capaz de llevar este plan hacia la tierra de Egipto, debía hablar 70 idiomas. Interesante esto. Y Joseph había estudiado los 70 idiomas, pero se le habían olvidado. Y antiguamente, si nosotros analizamos un poco lo que es historia y lo que nos revela la misma Biblia como una fuente histórica enriquecedora, un faraón siquiera debía dominar 70 idiomas. En ese contexto, o sea, no era cualquier persona. Y los súbditos le dijeron, esto es tradición oral, le dijeron que José debía hablar 70 idiomas. Y aquí le voy a enseñar un secreto. Estos son secretos que nos vienen a nutrir de las escrituras. Resulta que Joseph se había olvidado incluso de todas las enseñanzas que había recibido de su padre Israel, por el sufrimiento que él padeció en este exilio. Por ende, dice el Midrash, que a Hashem se le apareció en la noche
incluso Hashem le pone un nuevo nombre. Esto no dice la Biblia tradicional, esto es tradición oral que viene a nutrirnos como de historia, de conocimiento, a complementar lo que leemos. Y dice la escritura que Dios le dio un nuevo nombre. Y cuando Dios le dio un nuevo nombre, Él le puso una G, que es como una H, para que usted pueda entender. Y la puso entre medio de la I y de la O de Joseph. Entonces sería como un Yosef, algo así. Le puso este nuevo nombre y Hashem le habló y le dijo, yo te voy a poner un nuevo nombre que va a venir de uno de mis nombres de Hashem o de Elohim, Hashem. Voy a ponerte una H. La pregunta del millón, ¿a quién Dios más le puso una H? A Sara. Sara y Abraham se llamaba Abraham y ahora se llama Abraham. Dios le puso un nuevo nombre para que ahora en esta ocasión tuviera la sabiduría de poder gobernar sobre Egipto. Oh, esto es tremendo. A mí, cuando yo leí esto, hermano, y lo aprendí, para mí fue maravilloso. Y algo maravilloso que Hashem hizo en esa noche con él, de que además él tuvo la capacidad y Hashem le dio la capacidad de hablar los 70 idiomas. Lo que él había olvidado, ahora lo venía a recordar y podía hablarlo fluidamente. Eso es lo que hace el espíritu de Elohim. Ahora entendemos luego en los Hechos de los Apóstoles cuando los discípulos de Jesús reciben el Espíritu Santo, lo cual estos mismos discípulos hablaban en distintos idiomas. Por eso las personas que estaban alrededor en el día de Pentecostés dicen, oye, él está hablando en mi idioma de origen. Porque eso es lo que hace el Ruach HaKodesh. Te da la capacidad de poder hablar distintos idiomas. Y lo que se conoce usualmente como hablar en lenguas, en realidad son idiomas. Esto es tremendo. Aquí vamos entendiendo varias cosas. Y esta capacidad Dios le dio a Joseph. Fue dotado de los 70 idiomas en su tiempo. En uno de ellos fue el fenicio, el otro fue el, si no me equivoco, el idioma egipcio y otros idiomas contemporáneos, lo cual él tuvo la capacidad de poder hablar. Ahora, ¿qué pasó? Tuvieron una conversación entre Paró y Joseph. Y lo maravilloso de esto es que mientras ellos conversaban, usualmente Paró, el rey, tenía un, un trono tal que tenía muchos peldaños, el trono de Faraón. Incluso su trono estaba creado lleno de oro, de argollas, estaba hecho de diamantes, su trono era de un esplendor gigante. Y dice que tuvieron una conversación entre Paró y Joseph. Y cuando Paró se presentó en primera instancia como era una persona externa, o era un hebreo, no un egipcio, él subió los 3 primeros escalones y más allá no podía subir. En cambio, cuando Joseph recibió ahora el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, él pudo hablar 70 idiomas. Y cada vez que se dirigía a Paró subía un escalón. Y subía un escalón y subía un escalón. Y había un escalón, que no recuerdo en este instante, que era donde Paró, el faraón podía estar y Joseph podía estar y hablar de tú a tú. Y Paró lo probaba en un idioma fenicio y José respondía. Lo probaba en otro idioma y José respondía. Respondió en todos los idiomas. Fue dotado de sabiduría. Por eso ahora entendemos. Cuando Paró dice, pues el que Elohim te hizo saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ahora entendemos por qué dijo eso la escritura. ¿Por qué dice la Biblia tradicional o por qué dice la Torá escrita? Esto. ¿Por qué se dio cuenta Paró de esto? Porque hubo una conversación antes de esto. ¿Y qué pasó? Paró no sabía hablar idioma hebreo. No podía hablar idioma hebreo. Incluso le dijo a Joseph, enséñame, enséñame idioma hebreo. Pero él no pudo, porque el idioma hebreo es un idioma sagrado, puro y santo. Por ello, Paró no pudo hablar ese idioma. ¿Y qué le pidió a Joseph? Hicieron una promesa,
te pido por favor encarecidamente que no le digas a nadie que tú sabes hablar un idioma más que yo. Yosef sabía hablar aproximadamente 71 idiomas. La capacidad extraordinaria que tenía Yosef para poder hacer todo esto. Tenía que tener el espíritu de Elohim. Y ahora dice, tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo. Y tan solo en virtud del trono real seré yo más importante que tú. La conducción de Egipto estaría en manos de Joseph, pero Paró conservaría el estatus de faraón. Entonces Paró le dijo a Joseph, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces aquí estamos analizando los procesos de Joseph. Estamos analizando toda su vida. Aprendimos harto de Joseph estas dos porciones. Primero, estuvo en la casa de su padre. Su padre le dio una túnica especial. Lo que se refiere a esa túnica en realidad no era una simple túnica, es que su padre amaba tanto a Joseph que él le descubrió y le reveló los secretos del mundo espiritual y los secretos del cielo, lo cual no se lo había revelado a sus hermanos, solamente a Joseph. Y toda la vida que él tuvo, donde sus hermanos lo envidiaron, donde sus hermanos lo odiaron, donde después fue llevado a una cisterna y en esa cisterna estuvo con serpientes, estuvo con, ¿cómo se llaman estos los que están en el desierto? Con, con escorpiones y después fue vendido por 20 piezas de plata, fue vendido por sus hermanos por una cantidad mínima, fue vendido, fue terrible y fue vendido posteriormente y fue llevado por unos personajes que lo vendieron por otro, se lo vendieron a otra persona y llegó a la casa de Potifar. Allí estuvo, Dios lo bendijo, pero después nuevamente la mujer la tentó y cayó después a la cárcel, lo inculpó y todos los procesos que tuvo que vivir Joseph. Y después cuando vinieron sus hermanos, y después que salió de la cárcel, ¿verdad? Estuvo 12 años, y después estuvo de virrey, y nuevamente sus hermanos vio a sus hermanos y que sus hermanos no lo reconocieron. Todos los procesos que tuvo que vivir José y de Egipto. Póngase a pensar, una persona que salga de la cárcel y sea virrey, en el siglo XXI sería totalmente extraño. Y para ese entonces también sin duda era extraño. Pero todo lo que Dios tuvo que hacer con él fueron procesos que él tuvo que vivir. ¿En qué proceso estamos? ¿En qué vivencia espiritual estamos? Estamos en la casa del Padre, estamos en la cisterna, estamos en la casa de Potifar, eres tentado por mujeres, estás en la cárcel física, espiritual, eres rey o todavía no alcanzas para rey, todavía estás en la cárcel. José algo que tenía, que siempre se acordaba de Elohim, siempre se acordaba de Hashem. Una capacidad que nosotros no tenemos. Incluso en todo lo que José hacía, agradecía a Hashem. Y en todo lo que él hacía, pensaba en Hashem. Todo, absolutamente todo. Incluso en cierta instancia, Potifar le pidió que le trajera agua, él le llevó agua, pero no fue necesariamente él buscar una poza, ¿verdad? Y llenarlo de agua. Incluso José tenía la capacidad de convertir un agua común y corriente en una bebida, y en una bebida en un vino. José le decía, aquí está mi señor. ¿Qué pasó? Potifar quedó sorprendido y le dijo, tú no me vas a sorprender con tus magias y con tu brujería, le dijo. No, le decía José, todas estas cosas son lo que Hashem me da. O sea, Jesús, en el primer siglo no solamente él sabía convertir el agua en vino. José, a través de los secretos del cielo y del mundo espiritual, pudo convertir el agua a bebida y de bebida a vino, sin necesariamente ir a llenarlo con un vaso o con una jarra. No, él lo hacía al instante que se lo pasaba a su amo Potifar. Interesante esto. Entonces vemos que José realmente tenía una capacidad espiritual y conexión de Dios de tal forma
porque incluso cada vez que él tenía, cada hijo que él tenía, el primer hijo, le puso Menashe. Y Menashe, ¿por qué le puso este nombre? Por haber olvidado algunos secretos de Torá. ¿Y por qué le puso Efraín? Porque después Dios lo bendijo por haber tenido en esos 7 años de bendición a otro hijo. Entonces José no era cualquier varón, había vivido procesos. Incluso sacamos los cálculos con mi novia, cuando él llegó a ser virrey tenía aproximadamente entre 39 años. Tenía una gran cantidad de años cuando él llegó a ser virrey, pero todo lo que tuvo que pasar. Ahora mi pregunta, si usted cae a la cárcel y después está 12 años allí y después virrey, ¿qué haría usted? ¿O sería una persona importante, un presidente, un vicepresidente? ¿Qué haría usted? Y algo que voy a comentar también en esta noche y que se quede grabado en su corazón. El único ser en este mundo que es capaz de bendecir al hombre es Dios. Dios se encarga de bendecir al hombre, de que él tenga mucho o de que él tenga poco. Si usted aún no es rico, multimillonario o bendecido por Dios, es porque aún Dios no lo ha permitido. Dios es la única persona que puede sacar a José de la cárcel y llevarlo a virrey. Dios es el único que puede llevarte de la pobreza a ser bendecido por Dios. Es el único. Porque las riquezas provienen de Dios. Por eso dice la Escritura, mía es el oro, mía es la plata. Porque toda la bendición en este mundo que usted pueda poseer proviene de Dios. No viene de su esfuerzo, no viene de un título, no viene de sus méritos, no viene de que yo sea profesional. Viene de Dios. Hermoso esto. Entonces José, todo lo que tuvo que vivir, todos los procesos que tuvo que pasar para llegar a ser virrey. No es llegar y ser virrey al tiro. No. Hay que vivir procesos. Y le voy a leer lo siguiente. Hashem dijo a Joseph, todo es en tu honor como una retribución por tus actos. Como pudiste controlar tus deseos y te abstuviste de tocar a la esposa de Potifar, Hashem te otorgó el mandato. Te negaste a escucharla y por lo tanto todo Egipto deberá escuchar tus órdenes. Dejaste tus vestimentas en sus manos, en las manos de la esposa de Potifar, aunque sabías que sería objeto de calumnias y burlas, por ello ahora serás honrado con vestimentas reales. No inclinaste tu cuello para pecar, y por ello será adornado con una cadena de oro. Que le puso todas estas cosas, le puso el rey. El faraón. No te inclinaste tu cuello no caminaste hacia un destino pecaminoso y por ello viajas en un carruaje real. Que dice el Midrash que cuando paró, salió y nombró a virrey, salió con una cantidad de soldados y de nobles que iban alrededor del José y que iban alrededor de Paró incalculable. Eran más de 10.000 soldados y nobles que iban al lado de Joseph. Y todas las personas lo elogiaban al virrey y lo gloriaban. Y hace poco, hace un instante nomás, él había estado en la cárcel. Y luego todo Egipto ya lo conocía. Pero era tan la integridad, que esto fue lo que a mí me impactó, de Joseph, que incluso cuando las mujeres le tiraban diamantes y joyas al carruaje de Joseph, Joseph no las miraba. Él miraba al cielo y daba gracias a Dios. O sea, la integridad que tenía este varón era única. Se guardó para el Creador.
Ahora lo otro, tus pensamientos permanecieron puros y por lo tanto eres proclamado como un hombre sabio. ¿Qué le dijo aquí el faraón? No hay sabio como tú, ninguno entendido. Todos los egipcios cayeron de rodillas y exclamaron, larga vida al rey y larga vida a su virrey. Esto fue tremendo. De todos los procesos que tuvo que vivir Joseph. Qué tremendo. Cada vez que José hacía algo, siempre agradecía a Dios. Hacía lo que hacía, él le agradecía a Dios por todo lo que él le daba. Por ello es donde cada uno de nosotros debemos aprender de los procesos de José, de entender que aún hay más por aprender. ¿En qué etapa de José estamos? ¿En la inicial? ¿O aún vamos avanzando? ¿Estamos en el exilio espiritual? ¿En qué etapa estamos de Joseph? Que la vida de él pueda reflejarse en nosotros y que él pueda hacer grandes cosas en nosotros. Yo le voy a contar una experiencia y con esto quiero concluir porque aún hay más cosas que quisiera compartir de esto, pero para no hacerlo más largo y tedioso. Estas 2 semanas debemos nosotros, es lo que siempre he enseñado, vivamos la Torá, vivámoslas. No nos quedemos solamente con lo que estudiamos y aprendemos, porque esto lo podemos escuchar quizás de un rabino, pero es distinto cuando tú lo vives. Estas 2 semanas viví situaciones similares a la de Joseph. Compañeros de trabajo hablaron contra mí, hablaron mal, hermano, por todos lados. Incluso hasta en el sur hablaron mal de mí. En Osorno andaba metido, no tenía ni idea que era conocido allá en Osorno. Y así, hermano, distintas situaciones que se dieron estas 2 semanas. Llegué al punto donde la gerente de la empresa donde trabajo, en la gerencia de e-commerce de la Polar, llegó al punto que me puso, si no eres capaz de hacer esto, esta es una señal de advertencia para ti. O si no, vamos a tener que hablar de otra forma, me dijo. Yo me puse de todos los colores porque realmente pensé que me iban a echar. Y además el Lashon Hara se levantó a mi alrededor como usted no se imagina. Fue terrible lo que viví estas 2 semanas. Pero cada vez que iba a tener una reunión con la subgerente y con la gerente, Dios me revelaba un sueño. Esto va a pasar, esto van a hacer, esto quieren hacer. Y sabe, yo salía con un dolor de cabeza terrible y salía muy angustiado. Fueron 2 semanas del terror que viví. Así como Joseph, sus hermanos, hicieron toda esa situación que planearon y hablaron contra él y una pila de cosas, lo que hacían contra él, la envidia, todo se levantó. Parecía un verdadero Joseph en Egipto, pero aún no le llego ni a los talones ni al polvo que pisa Joseph. Entonces fue difícil para mí, pero todas estas semanas, después que pasó, Dios trajo refrigerio para mi vida. Y antes de que tuviera una reunión el día miércoles, nuevamente Dios me revela un sueño y me muestra a la gerente de la empresa y la gerente me habla y me dice, aún queda más por pulirte. Desperté del sueño y llegué, pude cumplir con los objetivos que me habían impuesto en la empresa, creé una cantidad de códigos que tengo que crear en la empresa para que usted lo pueda entender y lo pude hacer sin ningún problema estos días y en estos días, usted no se imagina, Dios me bendijo, la gerente y la subgerente me felicitaron y que todo lo que habían hecho me dijeron era con la intención de sacar lo mejor de mí. Y la gerente me dijo, yo sé que tú eres capaz de más. Y me felicitaron y me dieron las gracias y me dijeron, sigue así por más. En esto quiero que tú te proyectes. Salí de esa reunión, hermano, bendecido, pero toda la angustia que había vivido pasó totalmente. La pregunta es, ¿cómo usted está viviendo la Torá? ¿Realmente la está leyendo nomás? No, es que la leo y quiero saber la vida José. No, usted viva la Torá.
A lo mejor esta semana ha tenido sueños, ha tenido experiencias similares a la de José o un poco alejadas, no sé, pero ha tenido vivencias. Viva la Torá, porque en todo momento, así como Hashem estuvo con Yosef, así Hashem va a estar contigo en todo momento en que tú vivas, en la universidad, en tu trabajo, en tu tesis, en tu último año, en todo momento Dios va a estar contigo. Pero tú tienes que ser como un José que siempre estudiaba, un José que siempre meditaba en la Torá, un José que siempre le daba gracias a Dios, un José que se guardó para Dios, que no miró a mujer ninguna, que solamente agradecía a Dios, un José que estudiaba los secretos del mundo espiritual, un José que conocía la Kabbalah, que conocía los misterios de Dios. Y de repente queremos llegar a ser virrey y ponernos al lado del faraón. No, porque el que tiene la capacidad de hacerlo es solamente Elohim, de ponerte de un lugar a otro y bendecirte. Después de las felicitaciones, toda la angustia pasó. Después que Joseph vivió toda esa circunstancia amarga y como Dios lo bendijo, los prosperó, todo el dolor y todas las cosas que él vivió pasaron. Porque cuando Dios te bendice, la angustia y el dolor desaparece y quedan en el olvido. Y con esto termino. Siempre digo lo mismo y nunca termino. Ahora analicemos y conectemos esto. José es una similitud de Yeshua. Hay dos conceptos que se manejan en el pueblo de Israel, que es Yeshua ben Yosef y Yeshua ben David. Y Yeshua ben Yosef es como aquel Salvador sufriente. Es cuando Yeshua vino y sufrió en la cruz del Calvario. Es un servidor, o sea, claro, es un servidor sufriente, es una persona sufriente. Es un Mesías sufriente. Pero va a llegar un momento en que Yeshua va a venir como rey, como un Ben David, como un Mashiach. Y él se va a manifestar en este mundo. Y esta es la enseñanza y la conclusión que quiero dar. Que aquí sin duda también está involucrado el Mashiach. De todo lo que Yeshua vivió así en la cruz, sus propios hermanos siendo judíos lo vendieron. ¿Y qué pasó con José? Sus propios hermanos lo vendieron. Y Yeshua pasó lo mismo. Su propio hermano de sangre judía lo vendieron, lo llevaron a la cruz. Yeshua vivió exactamente lo mismo. ¿Para qué le digo esto? Para que podamos entender de que la Torá misma tiene diversas caras. Una para entender los secretos y los misterios, pero otra también para llevarlo a nuestras vidas. Ahora, aprendamos de todos los procesos de Dios y de todos los procesos de Joseph para aplicarnos a nuestras vidas. Que sea Hashem bendiciendo su vida